Bueno, muy buenas noches, mis queridos hermanos en la fe. Eh, Hoy es un grato placer estar con ustedes. Dios me los bendiga a todos ustedes. Gracias, mi querido hermano Rubén, y a todos mis hermanos por darme esta oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Esta noche es importante porque nos vamos a reunir todos en adoración a nuestro Dios Todopoderoso. Para mí es un gran privilegio, pues, reunirme una vez más a través de la web, porque es un día de adoración, es un día de alabanza, es un día poderoso, es un día sublimemente fuerte. Quiero recordarles que nada debe separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni cosas que esté por venir, ni ninguna cosa que nos esté sucediendo. No hay poder alguno que pueda superarnos, o más bien que pueda separarnos de la gracia de Dios. Eh, Sabemos de que en nuestro entorno se mueven eh, muchos temas, muchas cosas, muchas situaciones donde abrimos puertas, pero esas puertas debemos cerrarlas. El tema que les voy a predicar hoy es un tema que fue predicado hace muchos años por el hermano Braham. Es un tema muy importante que aplica a nuestras vidas. Nosotros sabemos que estamos llegando al fin por lo cerca que está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro que Dios tenía planeado el que usted y yo estuviéramos hoy aquí escuchando esta predicación. Ni usted ni yo planeamos venir al mundo, solamente Dios lo planeó. A pesar de que haya muchas adversidades, eh, haya muchas guerras, estén falleciendo muchos niños en el Medio Oriente, eh, estén inclusive asesinando niños por una creencia del cual yo sé que Dios no está de acuerdo. Pero ese es el pensamiento del hombre. Por eso, cuando usted y yo entreguemos y abramos nuestro corazón definitivamente a Dios, vamos a entender lo que es el amor, lo que es la verdadera humildad. Ya nosotros, como la última predicación que vimos, ya no estamos en la etapa de ese crecimiento de niños, ya nosotros somos adultos, ya estamos en este proceso de adopción. Sí, una predicación muy hermosa el día domingo, donde yo creo que muchos de nosotros enderezamos muchas cosas que no, especialmente mi persona, que no estaban coordinadas. Es un tema donde ya nosotros no somos bebés, nosotros somos adultos y por ende debemos aprovechar de ese cuerpo celestial, esa divinidad que Dios nos está dando cada día. Eh, Nosotros vemos que, que esto está cerca. Si vemos la noticia, ya no da ganas ni de ver la noticia por todo lo que nosotros vemos. El hecho de que escuchemos una noticia de que hayan decapitado 40 niños, ¿cómo un ser humano puede hacer eso bajo una creencia? ¿Sí? En la época cuando Jesús estaba en la tierra, hubo muchas cosas, inclusive ordenadas por él, pero era ordenada directamente por el Padre. Pero ahora la gente está pensando y está tomando las cosas por sus propios medios, porque está pensando en el poder personal, no está pensando en ese poder del Espíritu Santo que debemos procurar es pensar en la salvación, pensar en ese momento hermoso que nos está esperando, donde debemos prepararnos y debemos estar trabajando es en pro a amarnos, ¿sí? Ya que nosotros en este momento estamos en un cuerpo, estamos en un entorno, una faceta corporal, pero nosotros vamos a estar en un momento dado en un cuerpo celestial y hacia ese momento debemos mirar porque hacia allá vamos a estar y vamos a estar de manera permanente y perfecta con nuestro Dios. Eh,
Antes de iniciar la predicación, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a decir: Dios, Padre bondadoso y bueno, te damos, mi Señor, gracias por este día. Y hoy queremos predicar un tema sumamente importante que inclusive hoy me pega bastante. ¿Por qué? De pronto ustedes dirán que todas mis predicaciones pegan. ¿Por qué? Porque nosotros debemos afinar y pegar la palabra de Dios con nuestra vivencia. Y ahí vamos a aprender y ponerla en práctica. Y ese es el tema de hoy. Nuestra predicación es, y lo vamos a titular es, y ya ese fue predicado por nuestro hermano Graham, pero esa predicación eh, la vamos a titular: Dios tiene algo preparado, Dios tiene una solución, Dios tiene una salida. Entonces, sobre eso vamos a hablar. Eh, un tema muy, 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 muy bonito. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos llenamos de tristeza cuando algo nos sucede, nos llenamos de agonía, nos llenamos de preocupación, pero ahí no estamos poniendo en práctica lo que nosotros debemos hacer, y es vivir por fe. Vivir por fe, ¿qué es lo que debemos hacer, mis queridos hermanos? Entonces, entrando en materia, eh, vamos a leer el siguiente texto. Entonces vamos a leer la palabra de Dios y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10 versículo 12, y dice así: así que el que piensa estar firme, mira que no caiga, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces el texto lo vamos a titular: Dios dará la salida. Ojo, ante cualquier tentación. Entonces, Dios añada su bendita gracia ante esta predicación. Mi opinión es que la propia palabra de Dios es la palabra vivida, es la razón de, es la razón de nuestro caminar y son las bases de nuestro vivir. Entonces, ese es nuestro fundamento. Debemos tenerlo como base para poder parar. Ok, siguiendo con la predicación, pues nosotros, tomando las anotaciones, nosotros vamos a ser y seremos jóvenes por siempre. Es algo que pues nos toca a todos nosotros. Hay enfermedades, yo sé que hay aquí enfermedades entre nosotros, y todas estas enfermedades deben ser sanas, en el nombre de mi Señor. Todos aquí nosotros debemos poner en pie de lucha y en ejecución en la fe. Nosotros tendremos vida eterna. Nosotros sabemos que esto aquí es pasajero. Este versículo que acabamos de leer ahora es un versículo muy hermoso, porque traduce y resume que Él dará la salida. Haciendo énfasis en este mensaje, un tema muy bonito, decía acerca de un testimonio que pues, el hermano Graham recibió una notica y recibió una crítica donde un pastor le decía que le refutaba bien, de que decía de que el diablo sí podía sanar, porque el hermano Graham había dicho que el diablo no puede sanar. Entonces él comentaba de que en su región había una hechicera, había una bruja, de que las personas iban allá y las personas, ella le arrancaba un fragmento de cabello y un sangre de sus venas, y ella envolvía todas esas cosas, y ella caminaba no sé cuántos pies
cuántos metros y echaba eso al río. Y entonces la persona, ella no devolvía, no miraba hacia atrás. Si miraba hacia atrás, ella o la persona enferma, pues no se sanaba. Entonces, hicieron un dato estadístico y decían de que el Señor decía, contamos que el 60% fueron sanados. Entonces él le preguntaba a Abraham, pero entonces si el diablo no puede sanar, ¿qué hay de eso? ¿Qué hay de esas 60 personas que son sanadas? Y cuando yo leía este mensaje, yo decía, que es, hay algo que es importante y es la fe. Antes de seguir leyendo el mensaje, yo decía, si usted va con esa fe, usted va a ser sano. Y efectivamente le respondió, el Señor ha dicho que el diablo no tiene poder para sanar. Si Dios lo dijo y Dios lo ha dicho, para mí queda resuelto. ¿Sí? Entonces algo que es cierto. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Sí, si fuera así, pues su reino estaría dividido. Entonces no es así. ¿Qué es la que? Entonces él preguntaba, entonces, ¿por qué se sanaron? ¿Por qué se sanaron esas personas? Ese 60%. Y le digo, es la gente, es la gente que trae una fe individual y que será sana. Entonces, cada persona que va lleva una fe individual que será sana a través de esa hechicera. Pero se trata de esa fe en Dios. Ellos intrínsecamente llevan esa fe que serán sanadas a través de esa persona, pero no la sana ese Señor. ¿Sí? La sana es esa fe que ellos llevan. Pero adicional a eso, esas personas que buscan ese tipo de ayuda también pueden abrir puertas y se puede empeorar la situación. Entonces, eh, no es la bruja, es la fe, es esa fe que viene en esa persona. Nosotros sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, es como también si nosotros ponemos un ejemplo. Si usted dice, si usted toca un árbol se va a sanar, y mucha gente que traduce a Dios como energía, como... No, si nosotros decimos que a través de ese árbol nos vamos a curar, pero si Dios lo dijo en su palabra, que si nosotros tocáramos ese árbol, nos vamos a curar, es esa fe en Dios, en su palabra, es la que nos va a curar. No es simplemente el árbol, es la fe que nosotros tenemos depositada en Dios, que a través de esa fe genuina vamos a ser curados. La fe siempre va a tomar su lugar, porque nosotros sabemos que pues, Dios lo que quiere es que nadie perezca. Dios desde el principio sabe cuál es el fin de las cosas. Dios hizo un plan, Dios hizo una preparación para todos. Si yo estoy aquí en este momento grabando esta predicación, ya esto estaba planeado por Dios. Y gracias a Dios porque me sacó del mundo para poder traer esta palabra a ustedes. Entonces yo le doy gracias a Dios. ¿Por qué? De una manera sencilla y humilde, no tan letrada, pero sí con amor en la palabra, les traigo este fragmento de mensaje. Hablaba de una señora que también llegó por su fe y llegó a ese día de oración. Y en ese momento mientras oraban, él le dijo, en el espíritu le dijo, usted viene porque usted tuvo un accidente hace 4 años, sí, un accidente automovilístico. Le digo, usted tiene sus piernas dañadas, se le está comiendo la carne exterior, la que está pegada al hueso, se le está comiendo. Sí, efectivamente es así, usted tiene tal enfermedad, entonces ella dijo, no, yo vengo porque yo quiero ser sanada, yo le pido a usted y no me pidas a mí, por tu fe, clama a Dios y Él te responderá. Es tu fe la que te va a salvar. Y él le decía, y yo les comento a ustedes, y va para mí también, que hay que apropiarnos de esas bendiciones provistas por Dios. Y hay que creerlo, hay que agarrarse de esa fe y hay que ponerla en ejecución. Y eh, esa señora en ese momento tenía 4 años de no poder desarrollar.
ella dijo, ¿me permite usted arrodillarme? Y él dijo, no, usted puede hacer, usted tiene las ganas, hágalo. Y en ese momento ella pudo arrodillarse, fueron 4 años que no podía hacerlo. Y entonces la que la movió a ella fue esa fe genuina, esa fe que usted y yo debemos poner en práctica y no dudar. Entonces, allí en ese momento, Dios tenía una salida planeada para ella. Dios tenía una salida. Eh, Dios para todos nosotros tiene una salida. Dios tiene para usted una salida para sus problemas. Dios tiene para mí ahora en este momento, que no estoy sin empleo, tiene una salida. Pero yo debo poner en ejecución esa fe. Y todas las elementos se alinearán en pro de esa solución. Porque Dios va a tomar control de las cosas. Pero recordemos que nosotros debemos anclar definitivamente la palabra de Dios a nuestros corazones. Eso debemos tenerlo claro desde siempre. Es como si usted, es como si usted echara una semilla. Tiene dos estancias. Tiene una piedra pome y tiene una tierra árida. Si usted pone esa semilla en esa piedra pome, allí no va a surgir raíces. Pero si usted pone ese granito de frijol en una tierra fértil, entonces esto lo comparamos con un corazón lleno de fe. Allí va a surgir la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios cae en un corazón lleno de fe, claro que esa palabra de Dios va a crecer junto a esa fe. Crece porque crece, mi hermano. Ahora, nosotros no debemos temer. Dios es un Dios de perfección. Y recordemos que usted y yo, nosotros, somos hoy la luz del mundo. La luz del mundo porque debemos llevar la palabra, debemos predicar esta palabra hablada, este hermoso y sencillo mensaje, pero contundente. Recordemos entonces, para concluir, que Dios siempre le va a dar a usted y a mí una salida de escape. Siempre van a existir las tentaciones. Cuando usted o mi persona salimos del alcohol, personas que salieron de muchos sitios diferentes, siempre va a existir la tentación y siempre va a estar el enemigo allí susurrándote. Pero, aunque cualquier persona caiga, Dios siempre va a tener esa puerta de escape. Pero esa puerta de escape se fortalece en esa fe y esa aceptación de la palabra de Dios en usted. Porque usted debe aceptar la palabra, vivirla y ponerla en práctica. Recordemos que Dios siempre va a estar allí. Y usted siempre debe mirar hacia arriba. Mirar hacia arriba y decir, Dios, aquí estoy. Ayúdame. Dios siempre va a estar, independientemente del problema que usted tenga. E inclusive, cuando usted esté pidiendo y luchando por algo, se van a venir adversidades, se van a ver momentos, se va a venir la oscuridad, pero recuerde que siempre Dios está allí, porque usted le juró lealtad. Dios se va a parar por usted también. Entonces, es un tema muy sencillo y muy bonito, porque debemos entender que Dios siempre va a tener una puerta, va a tener una salida de escape, pero debemos poner en acción, como dice mi hermano Alex, en acción la fe, en acción la palabra. Así sucedió a través de la historia sucedida, han sucedido muchas puertas de escape. Por ejemplo, una salida de escape fue cuando el pueblo rechazó la palabra, cuando hubo ese juicio que no se cumplían los mandamientos y hubo esa destrucción del mundo, de ese mundo pecaminoso, cuando a través de Noé Dios le dijo, haz un arca. Y esa fue la puerta de salida para ese momento. Entonces Dios a través de la historia ha dado puertas de salida hacia este tipo de situaciones. Y de igual forma, a diario, nosotros vivimos puertas de salida cuando usted le pide a Dios y Dios le responde.
A eso me refiero con las puertas de salida y por eso se titula esta predicación de esta manera. Porque a pesar de que se vean adversidades, se vean momentos oscuros, Dios siempre va a estar allí para darte respuesta a tus necesidades. Independientemente que de pronto no, en ese momento no coincidan o no son las que pediste, pero Dios siempre va a estar de tu lado, Dios siempre te va a cuidar, independientemente de que lo que creas que Él te está respondiendo no sea acorde a lo que pediste, pero Él siempre va a estar contigo. Entonces, mi querido hermano, este ha sido un pequeño resumen de este mensaje. Dios siempre te da una puerta de salida, pero usted debe estar allí, tener su corazón abierto y anclar la palabra de Dios en tu corazón. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a orar antes de despedir el servicio, de esta pequeña predicación, sin antes decir gracias y gracias por darme este espacio de expresar la palabra de Dios. Dios siempre está con nosotros. Y vamos a decir, Dios, gracias Padre Celestial por ese momento. Te pedimos, Señor, que tú siempre nos des una puerta de escape, Señor, a nuestros problemas. Pero ayúdanos, Señor, a clamar a ti. Aunque los problemas que tengamos, siempre, Padre, mi Señor, usted nos va a ayudar. Tú siempre estás ahí pendiente, Padre. Tú estás a la espera que toquemos tu puerta, pero nosotros somos los que nos equivocamos, mi Señor. A ti debemos clamar, Señor, y tú nos responderás, Padre. Qué hermoso es clamar a ti, porque tú nos respondes, Señor. A veces no en el momento que nosotros queremos, sino en tu momento. A veces nos estás enseñando algo que nosotros no entendemos qué es lo que nos quieres mostrar, pero ahí está la respuesta, mi Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a poder ver esas puertas de escape, porque a veces las puertas de escape están allí y nosotros no las vemos. Ayúdanos a discernir. Ayúdanos a enseñarle también a nuestros hermanos esas puertas de escape que son por ahí, que ellos no las pueden ver y que son inclusive invisibles si están allí. Ayúdanos a entender, Señor, y a tomar buenas decisiones. Señor, quedamos bajo tu cobertura, Señor. Amén y amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos. Y vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a ver esas puertas de escape. Que a veces tenemos esas puertas de escape que es la solución a nuestros problemas y no podemos verlas porque no aplicamos esa fe a la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, Dios me les bendiga infinitamente. Gracias.